Buenas tardes a todos. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno número 100. Número 100. En el monte Calvario se dio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, oh, murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión. Pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Vamos a comenzar hoy con una palabra de oración. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por este privilegio que tú nos das de reunirnos aquí en tu presencia. Te ruego, Padre, tu bendición sobre el culto de hoy, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien, y el siguiente himno es el número 108. Hacia el Calvario, mi Salvador, una mañana triste subió y amargamente llena de horror, sobre una cruz él por mí sufrió. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por
sangrando por mí. Y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día en que en él creí. Oh, cuánto le amo, amigo fiel, servirle quiero, honrarle más, mi vida toda es solo de él, gloria a su nombre, siempre jamás. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día en que en él creí. Muy buenas tardes, hermanos. Me alegro mucho en verlos y me alegro mucho de que estoy aquí también. Yo. Vamos a recordar, no es este sábado, sino el otro sábado. Tenemos el día para la limpieza para el mes de julio. Va a ser el 6 de julio. Así que por favor ruego todo lo posible para que venga y que nos encontremos aquí en la iglesia para ayudar con la limpieza. El día 7, que es el siguiente día, 7 de julio, tendremos nuestra fiesta del aniversario de la iglesia, 35 años, y yo hoy siento cada uno de estos 35 años. ¿Ok? Ya todavía tenemos varios hermanos que estaban con nosotros desde la fundación de la iglesia y algunos que llegaron dentro de semanas después. Así que vamos a estar juntos, vamos a celebrar 35 años que Dios nos ha dado como iglesia. Con esto vamos a recordar de la necesidad que hay en la ofrenda y vamos a buscar el favor de nuestro Señor sobre sus diezmos y nuestras ofrendas. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tú nos has dado de ofrendarte y diezmarte una parte de todo. Te ruego, Padre, tu bendición sobre tus diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Cristo. Amén.
Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno 335. Por favor, puesto de pie. Más blanco que la nieve. Yo quiero, Señor, contigo, Jesús, deseo por siempre andar en tu luz, tan solo en tu sangre limpia tendré, lavado y más blanco que nieve seré. Más blanco que la nieve seré, lavado en tu sangre y limpio por fe, que a mi alma no pueda lo impuro quedar, mis manchas tu sangre la puede quitar, los ídolos todos los desecharé, lavado y más blanco que nieve seré, más blanco que la nieve seré, lavado en tu sangre y limpio por fe. Tú, Cristo, me ayudas mi ofrenda a dar, con fe y humildad en tu santo altar, te entrego mi vida, así por la fe, lavado y más blanco que nieve seré, más blanco que la nieve seré, lavado en tu sangre y limpio por fe. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de entrar en el estudio de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Te ruego, Padre, tu bendición sobre esta predicación y que sea útil en cada uno de nuestras vidas, porque pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Tomen asiento, por favor. Para empezar el estudio de los Hechos, les invito a abrir sus Biblias en Lucas, el capítulo 24 y el versículo 48. Hechos capítulo 1 comienza donde Lucas terminó. Y solamente el asunto de la ascensión de Jesucristo que encontramos en los últimos 8 versículos de Lucas están también, no con las mismas palabras, pero este acontecimiento es donde comienza Hechos de los Apóstoles. Así que vamos a leer la conclusión de Lucas como fue escrito por el mismo escritor. Y él concluye uno y comienza el otro con los mismos pensamientos y la misma historia. Hechos 24, versículo 46.
Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora sí termina el Evangelio según San Lucas. Termina con el hecho de que los apóstoles volvieron de la ascensión de Jesucristo y se pusieron en la ciudad de Jerusalén. Juan nos dice, por ejemplo, cosas que Lucas no nos dice. Pero Juan estaba ya escribiendo hasta aquí de primera mano. Y él dice que 7 de los apóstoles se fueron a pescar. Una historia que Lucas nunca nos cuenta. Y que Jesús les encuentra allí en el final del Evangelio según San Juan y les dice, ¿qué hacéis aquí? Ellos dicen pescando. ¿Ok? ¿Y por qué está preguntando qué están haciendo? Es porque Él les dejó en Jerusalén. Y Lucas bien termina con esto. Que Jesucristo les dejó en Jerusalén, tenían un trabajo que hacer y tenían que esperar que sean investidos, dice, de poder desde lo alto. ¿Ustedes saben lo que significa investidos? En inglés no tiene tanto sentido como en el español. Pero quiere decir que se baje sobre una persona una ropa. ¿Okay? Es vestido, investido. O sea que Jesucristo les está hablando de la venida del Espíritu Santo como si fuera que Dios dejó caer del cielo un vestido sobre ellos. Fue el Espíritu Santo que vino como un vestido sobre ellos, les cubrió con el Espíritu Santo. Y bien en el español demuestra el carácter real de la palabra griega que es traducida aquí, investidos. En Hechos dice hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Ahora sabemos que comparando los dos, lo que Cristo les dijo era que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, pero como caer un vestido sobre ellos. Así que vamos a Hechos el capítulo 1. Y de aquí hay mucho que podamos aprender. En Hechos el capítulo 1, versículo 1, Lucas otra vez nos dice quién era el
destinatario del libro de los Hechos. Era un hombre que se llamaba Teófilo. Versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primera cosa que yo me pregunto cuando leo esto, ¿quién era Teófilo? Porque su nombre viene de dos palabras griegas. Primeramente, theos. ¿Qué es theos? Dios. Y después la segunda parte de su nombre es de la palabra griega phileo, que es amor, amor fraternal. Lo que su nombre significa es el que ama a Dios. Ahora, muchos han puesto la suposición de que Teófilo no era un hombre, sino cualquier lector que amaba a Dios. Pero este no es la verdad. Había un hombre y aunque carece de datos aún bíblicos o de datos segulares, este era algún oficial del gobierno que fue bien conocido por Lucas, pero él no hizo nada para que su nombre esté en la historia del mundo. ¿Okay? No era como Alejandro el Ignoble, que fue y conquistó muchos países. Él era un hombre, quizá un juez, quizá era algún senador del Senado de Roma. No sabemos, pero ¿cómo yo voy a decir que podemos estar seguros que era hombre y hombre importante? Porque en Lucas 1, él le dice, excelentísimo Teófilo. Yo he aprendido algo de la política. Yo sé, y parece que olvidé poner mi micrófono. ¿No? Ok. Con el micrófono quizá me oyen mejor. Pero él le dice excelentísimo Teófilo. Estando en Paraguay, yo recuerdo ver los tableros que felicitaba al presidente de la República en sus cumpleaños. Y no solo le decían vosotros, el plural de majestad en español. Vosotros sois nuestro presidente. Yo dije, ellos no saben conjugar los verbos, porque hablan al presidente vosotros y sois en vez de sos. Vos sos. Os felicitamos en el día de sus cumpleaños, ¿no? Y decía, vuestra majestad. Esta es la forma de hablar a un político. Cuando yo entré en su oficina, yo le dije, señor presidente, ¿puedo hablar contigo en el guaraní?
Y él me dijo, ¿vos hablas guaraní? Sí, hablo guaraní. Añé la guaranime. Bueno, me dijo y salió detrás de su escritorio. Y me dijo, ¿por qué estás parado allí, hombre? Eres mi paisano, siéntate. Y ya cambió totalmente diferente. Le mostré respeto por su oficina. No le hablé en guaraní como si fuera un caíra. ¿Qué significa eso? Arturo, hijo de mono. Estoy enseñando guaraní. No le hablé como si fuera él algo de desprecio. Primero le hablé en español con mucho respeto, pidiendo permiso de hablar en guaraní. Y después, cuando él me dio permiso, hablamos en guaraní. Los políticos siempre quieren escuchar. Excelentísimo Teófilo. Es un respeto a su oficina. Lucas dice que este es el segundo tratado. Primer tratado es lo que él escribió en el Evangelio según San Lucas. Segundo tratado era Hechos. Y él sigue. Porque los primeros versículos él repasa, él dice a él, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En versículo 2 él sigue, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Él todavía sigue repasando lo que era su primer tratado. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora, ya sabemos, según Juan, que no obedecieron. Lucas aquí dice que Jesús dijo, no se fueran de Jerusalén. Pero cuando Jesús no estaba más por unos días, ya dijeron, vamos a ir a pescar. No sé qué hay de pescar. Veo vehículos que dice, preferiría estar pescando. ¿Preferirías estar pescando que qué otra cosa? ¿Cualquier otra cosa? Yo preferiría no estar pescando. ¿Okay? En Paraguay hay hermanos como estos 7 apóstoles. En cualquier momento dicen, pastor, vamos a ir a pescar. ¿Y cuándo van a salir? Y esta madrugada a la 1. Queremos ya estar en el río pescando ya para las 2 o 2:30 de la mañana. ¿Qué? ¿Vas a despertar a todos los peces para pescar a esta hora? Yo no quiero. Pero pastor, la última vez que salimos, pescamos
ya una cantidad de piraña. Más razón para no ir a pescar. Oh, no, pastor, son ricas para comer. Ajá. Así dicen ellos también. También, yacaré, que es lagarto en guaraní. Pescamos 2 lagartos. Y yo dije, ¿y cuando entraron los lagartos en la barca? ¿Ustedes salieron o se quedaron? Yo no entiendo. ¡Qué entusiasmo! Cristo dijo, van a quedarse en Jerusalén, no se fueran, van a esperar, no van a hacer nada, van a ponerse tranquilos y esperar. Porque Juan ciertamente, versículo 5, bautizó con agua, mas vosotros, él no dice todo el mundo, él dice vosotros, los apóstoles, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Pasó dentro de no muchos días? Bueno, pasó en el día de Pentecostés. Este era 40 días después, y si Pentecostés significa 50 días, ¿ok? Entonces era 10 días después. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ok, hermanos, ¿dónde tenían que estar mirando? Dos ángeles aparecieron en la tumba también. ¿Por qué estáis buscando al que vive entre los muertos? ¿Recuerdan? ¿Dónde tenían que estar buscando? ¿Dónde tenían que estar mirando? Se fue el Señor al cielo y ellos están mirando todavía y no hay nada para mirar. Cristo apenas les dijo que tenían que estar en la ciudad de Jerusalén, esperando no ahora verle a él enseguida volver, sino el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén,
camino de un día de reposo. Ahora, hay los que me dicen, mire que la Biblia contradice, porque en Lucas 24 dice que ellos fueron a Betania. Y aquí dice que estaban en el monte de los olivos. No es una contradicción. Aquí está Jerusalén y hay un valle. Y subiendo aquí sobre la ribera que se llama el monte de los olivos, un poco más allá que el huerto de Getsemaní, estaba la aldea que se llama Betania, en la misma ribera. Así que no es una contradicción. Mejor dicho, es una amplificación. Dios nos está amplificando cómo es la cosa, el camino que va hacia Betania pasa abajo y arriba y pasa el monte de los olivos y ahí está Betania, el mismo camino. Ahora, Hechos capítulo 1 pasa de este punto en la organización temprana de los apóstoles. Todos los apóstoles estaban presentes en esta organización y muchos otros también. Noten versículo 13. Entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo. Qué terrible ese nombre, ¿no? Yo solo conozco un hermano que yo le llamo Alfeo, que le digo también Caíra, hijo de mono. ¿Okay? ¿Quién es? Ok, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Ahora, aquí tenemos una lista que es idéntica también a la lista de Lucas 6, versículos 14 a 16. Idéntica lista. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, a Simón, llamado Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y después añade un nombre que no está en Hechos. Y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ok, ahora ya sabemos que para Hechos el capítulo 1 no está más Judas Iscariote. Él se fue y se ahorcó. ¿Verdad, hermanos? Así que él no está más. Ahora, cuando dice Judas, el hermano de Jacobo, para mí era interesante, porque el Jacobo en la lista tiene un hermano que no se llama Judas. Se llama Juan, el apóstol Juan. Era el hermano
de Jacobo. Así que Jacobo también tenía otro hermano que era apóstol. No, no está diciendo. De verdad, en los dos lugares donde Lucas escribió, dice Yodas, Jacobo, Yodas, Jacobo, que significa Judas de Jacobo, que es la forma normal de expresarse cuando en la Biblia está diciendo que alguien era su papá, no su hermano. ¿Ok? Este Judas no era hermano de Juan y Jacobo. ¿Me entienden? A lo mejor digo, era su papá, Jacobo. La misma construcción del griego y aún si buscas en la Biblia vas a ver que estas palabras hermano de no está en la Biblia. Y en la versión en inglés está italizado, indicando que no se encuentra en el griego. Pero después de ponerlo hermano de Jacobo, todas las traducciones ahora dicen esto, porque ahora ganó fama de ser el hermano de Jacobo, cuando a lo mejor era Jacobo hijo, Judas hijo de Jacobo, igual como el Jacobo hijo de Alfeo. ¿Me entienden? Ahora, de otra forma, todos son iguales a lo que nos dice en Lucas 6, excepto Judas Iscariote. Yo noto algo enseguida cuando dice qué era su actividad. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Nunca has preguntado, Santiago, Judas, que dice hermanos de Jesucristo, eran hijos de José y de María? ¿Nunca te has preguntado cuándo fueron salvos? Porque hasta los fines de los evangelios nos cuenta que ni sus hermanos le creían, ¿verdad? ¿Y cuándo creyeron por fin? Cuando estos también que rechazaban a Cristo durante todo su ministerio terrenal, ¿cuándo creyeron? Porque ni 10 días hace que Cristo se fue al cielo y ahora sus hermanos creen. ¿Cuándo creyeron? Siendo que la Biblia dice en 1 Corintios 15 que ellos le vieron al Señor resucitado, a lo mejor sus hermanos por fin llegaron a creer cuando le vieron a Cristo resucitado. Vamos a notar quiénes estaban.
estaban presentes 11 apóstoles y sus esposas. ¿Cómo sabemos que las esposas de los 11 apóstoles estaban presentes? Sabemos que tenían esposas, pero además aquí dijo él en versículo 13, no, versículo 14, con las mujeres. Una de las cosas que hay que saber es que en el griego la palabra mujer identificada con posesivo, sus mujeres, ¿ok? Con las mujeres. Significa que estas son las mujeres de los apóstoles, sus esposas también. Este le quita de los que hoy en día hablan de la actividad aquí como si fuera que los 11 apóstoles, sus esposas están a otro lado y ellos están allí con muchas mujeres. No, discúlpame. Cada uno de ellos tenía su familia. Y cada uno de ellos se quedaba con su mujer. Y cuando se iban de camino, muchas veces llevaban sus esposas también con ellos. También menciona en particular María, la madre de Cristo. Qué interesante. Yo digo interesante porque Lucas termina hablando de María, la madre de Jesús, en el pie de la cruz. Y después él comienza Hechos que María todavía está en la iglesia. Pero me hace pensar, no menciona nunca a José, el padrastro de Jesús. ¿Por qué será? La última mención de José que yo encuentro era cuando Jesús tenía 12 años de edad. Cuando él fue a Nazaret, la Biblia dice, ¿no es este el carpintero, cuyos hermanos y hermanas están aquí todavía con nosotros? Pero nunca dice cuyo papá está aquí todavía. Le asociaron con José. Y a veces en la Biblia dice el hijo del carpintero y a veces dice el carpintero, hablando de Cristo. Pero nunca habla de que su padrastro estaba presente. Cristo dijo a los apóstoles, quedaos. Pero enseguida ellos comienzan a organizarse.
En Lucas 24:49. Lucas 24:49, Jesús dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En Hechos capítulo 1 y el versículo 8 dice prácticamente la misma cosa cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Disculpe. No hemos llegado todavía al último de la tierra, pero la palabra de Dios ha llegado. ¿Ok? Entonces, ¿qué estaban haciendo? Bueno, en primer lugar, estaban orando y con ruego. ¿Ok? No nos dice qué estaban pidiendo. No sabemos de qué estaban orando. Y no hay nada mal en perseverar unánimes en oración. A mí me encantaría ver que nuestra iglesia sea unánime en oración, que nosotros pasemos más tiempo en la oración y en rogar. Yo les digo, cuando vino el Espíritu Santo, fueron salvos 3,000 hombres. Ellos estaban preparándose para la cosecha tan abundante. Ya estaban orando. Ya estaban rogando a Dios. Pero después, Pedro tiene otras ideas también. En versículo yo digo que es versículo 15, pero no encuentro. Ahí está. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: 120. Tenían 120 hermanos en la iglesia. 120. Este era antes del día de Pentecostés. 120 pueden ganar a 3,000 personas. Sí. Ellos estaban reunidos en una sala, vamos a decir. Ellos estaban en este lugar que dice el aposento alto. Y están orando y rogando a Dios. Y hay 120 presentes. El problema que muchos ven en esto dicen: mire, ya era la primera iglesia bautista. Discúlpame, no era iglesia todavía. Aún con 120 asistiendo, 120 creyentes, no era todavía una iglesia. ¿Dónde es el primer lugar donde se llama iglesia?
Hechos 2:47. En Hechos 2, que era después del día de Pentecostés, 2:47, por fin dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por primera vez se llama iglesia. ¿Y qué hace Pedro? Ahora que él es reconocido más o menos ya como el líder de entre los apóstoles, ¿qué hace él? Bueno, él dijo, versículos 16 a 17, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Él está citando a muchas profecías y muchos versículos del Antiguo Testamento. Salmo 41, versículo 9, no hay necesidad de buscar, confíenme, yo los voy a leer. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En Hechos, volviendo a Hechos 1, 18 a 19. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Esto también es una profecía. Zacarías capítulo 11 versículos 12 a 13. Y les dije, si os pareciere bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y les eché en la casa de Jehová al tesoro. Hechos, el capítulo 1, versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Fue profetizado, y tú puedes leer en casa. Salmos 69, versículos 23 a 28. Fue profetizado, Salmo 109, versículos 6 a 13. Pedro citó bien la profecía que dice, tome otro su oficio. Hechos 1:20. La palabra tome es la traducción de la palabra griega lambano. Otro tenía que tener la iniciativa para tomar este oficio. Matías no tomó el oficio, al contrario, le fue dado el oficio. Algunos de los requisitos de un apóstol que fueron dados
Por Pedro sí tienen razón. Leemos Hechos 1:26 y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. La profecía que no fue cumplida. Jesucristo es el único que tiene autoridad para nombrar un apóstol, no Pedro. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto literalmente ordenado para que vayáis y llevéis fruto. Lucas 6:13. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y él escogió a 12 de ellos. Pedro nunca más en toda su vida trató de reemplazar un apóstol. Cristo ya tenía elegido otro apóstol, pero este otro, Pablo, todavía no fue salvo. Hermanos, muchas veces nos preocupa las cosas. Somos más Pedro que nadie. Siempre nos preocupa lo que va a pasar. Pedro tenía que aprender. Esperaos hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Padre, usa bien tu palabra, te ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos,